Bien, en el día de la fecha, 5 de abril de 2023, será comienza la presente audiencia de control jurisdiccional planteada por la defensa del imputado Pablo Domingo Silva en las presentes actuaciones, expediente 85/23, doctor Pedro Justiano Vélez como abogado defensor. Plantea un control jurisdiccional, el mismo tenía como destino final que se resuelva la situación procesal de su asistido en orden al tiempo transcurrido desde la fecha del control de detención del mismo que motivó que continuara privado de libertad. Entiendo yo que al plantearse de manera concomitante la solicitud de audiencia por el Ministerio Público para tratar la prisión preventiva respecto del mismo, entiendo que ya quedó sin materia el control jurisdiccional. Pasaríamos, tengo entendido, y si las partes están de acuerdo, directamente a tratar la prisión preventiva. Fiscalía. Sí, me parece acertado, sobre todo para evitar un desgaste, porque los fundamentos, tanto para una medida como para otra, de parte de este Ministerio Público van a ser los mismos. Bien. Doctor Vélez, por parte de la defensa. Sí, por parte de la defensa, la finalidad no es otra que el cliente recupere su libertad, por lo cual el objetivo de ambas audiencias sería el mismo. Perfecto. Entonces, habiéndose consentido las partes de esta decisión, vamos a pasar de manera inmediata a tratar la prisión preventiva en la audiencia, para lo cual por secretaría que se dé ingreso del imputado a la presente sala. Prosiguiendo con el tratamiento de la prisión preventiva, el expediente 85/2023, el día de la fecha 5 de abril de 2023, solicitud de la Fiscalía de Instrucción de Novena Nominación a cargo de su titular, el doctor Alejandro Agustín Godoy, contra la defensa del propio Justiano Vélez. Se va a tratar la prisión preventiva o la solicitud de prisión preventiva respecto de Pablo Domingo Silva, de 35.501.662, ¿correcto? Bien. Los delitos por los cuales viene acusado el señor Silva son los de estafa cometida mediante el uso no autorizado de datos de una tarjeta de débito continuado a 3 hechos, denominado primero, segundo y cuarto, y estafa cometida mediante el uso no autorizado de los datos de una tarjeta de crédito continuada, hecho denominado tercero. Todo ello en concurso real y en calidad de partícipe primario, autor. Partícipe primario. Partícipe primario. Bien, artículo 173, inciso 15, 55 del censo, 55 y 45 del Código Penal. Conforme lo establece nuestro Código de Procedimiento, tiene en primer lugar la palabra del Ministerio Público. El doctor Godoy lo escucha. Sí, buenos días. Bueno, antes que nada, aclararle que si bien solicito la prisión preventiva por haber sido criminado de los dos primeros hechos. Si bien fue reformulado el hecho delictivo, en donde pude determinar la participación de otros partícipes del delito, todavía no han sido intimados. Si bien consta en el expediente y se reformuló el hecho, pero a la fin de que todavía no ha podido ejercer la defensa sobre esos dos hechos criminados, me voy a centrar únicamente en solicitar la prisión preventiva por la comisión del delito de estafa continuada por el uso indebido de datos de una tarjeta de débito, en concursar dos hechos, el primero y el segundo. Eso lo quería dejar aclarado. Pero dice que por todo lo otro, no, solamente son dos hechos. No, porque si bien está en el expediente, todavía no lo pudo intimar y al fin de evitar un legal, todavía no pudo defenderse de esos hechos. ¿Qué es lo que quiero aclararle ahora? Y a los fines de tratar de ser lo más sintético posible y no empezar a describir los hechos, voy a describir la conducta, la participación que tuvo y la víctima. El imputado Silva, en su calidad de empleado del correo, esto ya fue chequeado a partir de información que envió el Correo Argentino, en su calidad de repartidor de sobres, de encomiendas, de piezas postales,
se apoderaba de las mismas, las rompía, las abría, se apoderaba de tarjetas, en algunas podría llegar a haber obtenido sus datos con un lector y en otras tomar fotografías para luego cerrar el sobre, entregarlo, algunas veces roto, hacerse que se abría el sobre delante de los imputados y pasarle todos esos datos a otra banda criminal que ya están algunos de ellos identificados, los cuales desde dispositivos informáticos hacían pagos fraudulentos y compras fraudulentas, teniendo como víctimas instituciones públicas, en este caso como Exapen en Comarca, y también como a usuarios. Esa es la modalidad delictiva que está endilgada en los hechos, que no hace falta que lea en detalle que los lea, en el cual él tenía una calidad de partícipe primario, y siendo los otros responsables, los otros integrantes de esta banda, una calidad de autores del hecho o coautores, porque eran ellos los que efectuaban el pago. Además, se pudo comprobar en el transcurso de la investigación más denuncias, como la de, porque fueron imputados estos dos hechos en relación a la víctima Aybar y a la víctima Escornavalle, en donde se los defraudó por 975.000 pesos y por 55.000 pesos. Después hubo una nueva denuncia de Aneley Acevedo, en donde se le estafó por 375.000 pesos con la misma modalidad, y de Héctor Orellana, que se le estafó por 165.000 pesos. Los elementos que reunió el Ministerio Público para acreditar la existencia de estos dos hechos y la participación punible de Silva y las posteriores conductas que fueron cerrando el círculo de esta actividad delictiva, que hasta rozaría una asociación ilícita, pero bueno, no es materia de análisis ahora por el momento, son la respuesta que he tenido del ente recaudador de Catamarca, en donde me informaron que con distintas tarjetas de crédito se realizaron pagos desde direcciones de IP distintas, y esas direcciones de IP distintas, al menos en estos dos primeros hechos, fueron geolocalizadas desde Tucumán. Además, y en igual sentido, tengo las contestaciones de oficio de Exapen, porque también se han pagado los servicios de energía eléctrica también con esta misma modalidad. Además, cuento con los testimonios específicamente de Walter Tejeda y de Víctor Mena, que es personal policial de la División Ciberdelitos, que en un primer momento brindaron detalles de los domicilios de estas personas que estarían haciendo pagos fraudulentos, y surgiendo ahí mismo de la investigación el domicilio de Silva. Domicilios en todo donde se ha realizado allanamiento y se ha secuestrado no solamente documentación importante, sino aparatología importante. Por ejemplo, en el domicilio de Silva se han secuestrado piezas postales a las cuales ya me referiré. Se lo agarró en flagrante en la mesa con sobres abiertos con tarjetas de crédito, que a título preventivo este Ministerio Público pidió el bloqueo de las mismas a los fines de evitar futuras estafas. Las fotografías aún no han sido incorporadas. Se secuestró un dispositivo con un lector magnético de tarjeta, con un puerto USB que sería conectada a una notebook, que aún resta peritar a los fines de ver si fue partícipe de una maniobra de clonación. Igual eso no es materia de investigación de este Ministerio Público, como así también la interceptación de correspondencia, que como verán en las actuaciones se hizo un desglose, una copia digital, y se solicitó al Juzgado de Control de Garantía que declare la incompetencia para la investigación del Ministerio Público en esos delitos por ser de competencia federal. Un acta de procedimiento labrada por personal de la Unidad Judicial 10 en el domicilio del imputado Silva, con estas características especiales que constan en las actas de allanamiento. Y acá lo más importante, que es el acta de visualización que se hizo sobre el dispositivo informático que estaba en poder de Silva, el teléfono celular, del que surgen muchas pistas. Acá quiero aclarar algo también. No debo dejar de reconocer el reconocimiento que ha tenido de los hechos del imputado Silva en su declaración indagatoria, como así también brindar datos de esta parte de esta banda organizativa. Pero bueno, esa colaboración no ha sido total. No digo
por una negligencia, por una mentira del señor o por seguir escondiendo cosas, quizás porque no tienen conocimiento a dónde se había metido. De esa visualización se logran ver la comunicación fluida que tenía con el otro imputado de la causa, que ya se ha ordenado la detención. Son ciudadanos de otras provincias, una oriunda de Lules, otra oriunda de Tucumán, se ha ordenado la detención de los mismos, y se puede ver el tráfico constante que tenían de pedido, de conseguir, de envío de dinero, de cómo trataban a las víctimas, de cómo conseguían víctimas. En su declaración ha brindado colaboración, eso es cierto, pero no total la que requiere este Ministerio Público, que está haciendo esfuerzo desmedido, lo podrá ver en las actuaciones y toma vista de las mismas, porque muchas veces no estamos ante un delito cometido de mano propia, un delito de los comunes que estamos acostumbrados a investigar, sino que estamos en presencia de un ciberdelito donde personas detrás de dispositivos informáticos, desde el anonimato, desde cualquier punto del país, de distintas conexiones, están cometiendo esta estafa. Entonces, eso genera un plus de un accionar que tiene que tener el Ministerio Público, no porque le falten medios y herramientas, sino por la propia modalidad delictiva que significa una ciberestafa y la ventaja que le otorga a los delincuentes, a los partícipes de esta actividad criminal, esconderse detrás de una computadora, esconderse detrás de un celular y en la mayoría de las veces hasta quedar impune. Es decir, dependo de direcciones de IP que me envíen las empresas de Internet, dependo de los organismos, de ARCA, de Exapem, también dependo mucho de las empresas telefónicas. Hace más de un mes que tenía pedido un oficio que ha llegado el día de ayer, que acá lo pongo a la vista por si la defensa quiere tomar nota, no está incorporado el expediente, pero que me habla de los movimientos de 15 días, que es cuando se han cometido estos hechos, al menos de los hechos investigados, que tenía el otro imputado, Carabajal, que si bien es cierto que el imputado lo menciona como que fue captado por él, como que lo mete en la organización, eso ya el Ministerio Público lo conocía desde la visualización de la máquina, desde la visualización del teléfono celular, en todas las conversaciones que tenía. Y esta persona, en el transcurso de 15 días, según toda esta información que ha llegado de las empresas de telefonía informática y de las conexiones de IP que tiene para cometer esta estafa, se lo ubica en 15 días en Tucumán, en distintas localidades de Tucumán, en Catamarca, en Santiago de Estero, en Termas de Río Hondo, en Santa Fe, en Mar del Plata, en Buenos Aires. O sea, ¿Esta persona quién es? Carabajal es la otra persona imputada y con el señor reconoce que es la persona, un tucumano que va, lo capta, que le ofrece el negocio. Él es cierto, él dice, yo no me animo, no sé qué, hasta que pone, no sé, motivaciones personales de situación económica. ¿Esta persona tiene orden de detención? Sí, tiene orden de detención desde el día 21 de la semana pasada. Acá está el oficio recibido el mismo día, viernes, por la División de Inteligencia Criminal. Y si bien es cierto, ha colaborado a tirar un nombre, ha llevado a este Ministerio Público, junto a la visualización, a seguir incorporando otro tipo de pruebas. Los informes de ciberdelitos que tengo en base a las visualizaciones hechas y ya respuestas que tengo, estamos hablando de no 4 víctimas, 2 víctimas que ya están intimadas al imputado y otras 2 víctimas que en base a la denuncia y la respuesta que tuve van a ser intimados al imputado ya conjuntamente con Carabajal y su pareja González. Surge, por ejemplo, de esas visualizaciones que no ha colaborado el imputado, aproximadamente 30 víctimas más, que todavía no puedo conocer quiénes son las víctimas, porque las respuestas que tengo de los organismos sobre las tarjetas utilizadas y a los fines de privacidad de todos nosotros, ellos informan los 8 primeros números, XXX, y los últimos 4 números. Entonces se ha oficiado el banco para poder saber quiénes son esas víctimas, que a lo mejor ya saben que son víctimas cuando han leído su resumen, pero que las instituciones como ARCA o Exapen, ARCA por ejemplo, demora 90 días en recibir una anulación de la tarjeta. O sea, la víctima que descubre un pago fraudulento en su tarjeta, que todavía no la tengo identificada a pesar de todos los esfuerzos,
descubre eso, pide la anulación y enarca que se estaría cometiendo un fraude también en perjuicio de la administración pública. Si es que llega, si es que la víctima la advierte hasta que anule, pasan 90 días, está bien, ahí el delito quedaría intentado, pero en muchos casos va a quedar consumado. Nada ha aportado el imputado sobre otros intermediarios que hay que él captaba y que le pedían pagos. Por ejemplo, hay un intermediario que es Tejeda, que ha afectado 120.000 pesos de estafa utilizando 9 pagos, o sea, podría haber 9 víctimas. En igual sentido, Burgos van a ser imputados por esta fiscalía, ha pagado 290.000 pesos en 6 pagos, Costilla 245.000 pesos en 4 pagos, Cisneros 232.000 pesos en un pago, Regalado 184.000 en 3 pagos, es decir, 3 víctimas, 3 posibles tenedores de tarjeta, Regalado 307.000 en 2 víctimas, Casa 120.000 y Saavedra, de un instituto médico, 250.000 pesos en 2 pagos. Es decir, además de estos hechos indilgados, al menos ya tengo conocimiento certero que se ha defraudado por 1.750.000 pesos en posiblemente 28 víctimas. Entonces, si el imputado Silva va a colaborar, que yo sé que lo está haciendo, tampoco puedo dejar de medir, viendo su socio ambiental, habiendo hablado con la defensa, habiendo hablado con el imputador, que él ha sido captado. Él ha sido captado, eso no me cabe ninguna duda, pero ese ha sido captado, se ha endulzado en un momento con los dividendos que iba teniendo de esta empresa criminal. Además, también ya me llegó la información de Mercado Libre, que son compras que se hacen con esta tarjeta, que todo eso va siendo incorporado al expediente. La documentación del Correo Argentino, que me determina que efectivamente es empleado. La documentación sobre el recuento, que se hizo un procedimiento de todos los envíos postales secuestrados en el domicilio de Silva. No estamos hablando de 10 cartas, estamos hablando de 16.600 piezas postales que tenía en su domicilio en 12 bolsas, que el detalle de las mismas está en el expediente. Podemos hablar de tarjetas de plástico, de resúmenes de tarjeta, de intimaciones de pago, de boletas de servicio. Lo verá, señor juez, si toma vista de las actuaciones, pero si no, yo se lo digo, que eso tampoco es de injerencia de este Ministerio Público, pero a los fines que no quede impune, se hizo una copia digital y se remitió al juzgado a los fines de declinar competencia en la investigación de esta interceptación calificada por el sujeto activo, como también la falsificación de moneda por equiparación en cuanto a tarjetas, que hasta ahora en lo que era la causa no es un delito que deba endilgarse al señor, porque al menos no hay pruebas, si bien eso corresponderá a la justicia federal, pero sí de la organización. Atrás de todo esto, una persona que se estuvo moviendo por 7 provincias en el lapso de 15 días, podría estar haciendo la captación que ha hecho con Silva en otras provincias. Y después también tengo un informe del Departamento de Inteligencia Criminal de la División Cibercrimen de la Policía Tucumana, en donde manifiesta ciertos antecedentes de estas personas de Tucumán que ya han pedido detención y que formaban parte de la banda de Silva. Está bien, Silva en un eslabón menor. Esa sería la prueba que le permitió a este Ministerio Público tener por acreditada estos hechos criminales endilgados, el primero y segundo, como así también la participación punible de Silva en los mismos. Ahora viene, y para finalizar, teniendo por acreditado estos hechos delictivos, y hablando ya en concreto de los presupuestos del artículo 292, es cierto que de los hechos endilgados, la pena combinada en abstracto, el sujeto va hasta podría llegar a sufrir una condena de cumplimiento condicional. Pero me quiero basar no en lo manifestado en el inciso primero de este Código de Ritos, sino en la peligrosidad procesal que hay de que este sujeto recupere la libertad y hasta de fuga en algún indicio que tiene este Ministerio Público. Los indicios que llevan a este Ministerio Público a considerar que hay riesgo procesal
como ya lo manifesté, son las circunstancias claramente agravantes para la determinación de la pena, como por ejemplo la extensión del daño causado y la naturaleza de la acción. Ya esto lo hablamos la otra vez de la defensa, y le quiero manifestar que estos son indicios tenidos en cuenta en diversos fallos, a lo que no hace falta que me remita, por el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba. Más allá que eso corresponde a las pautas de mensuración de la pena, el 40-41, como se habló otra vez, no quiere decir que eso no sea un indicio que haya un plus al momento de determinar la pena. Otro es que esta persona, al estar trabajando, al ser parte de una organización criminal, podría llegar a tener contactos, así como lo han contactado, con personas que le faciliten al imputado eludir los controles del Estado, sobre todo de personas de otras provincias que no van a querer que esto se siga dilucidando en cuanto a la colaboración, no que ha prestado, pero que podría llegar a desenmascarar a medida que este Ministerio Público vaya incorporando, descubriendo más hechos delictivos, como lo viene haciendo. De 2 hechos pasamos a 4, y contando con una respuesta que no depende de este Ministerio Público, sino de empresas de prestación de servicios, al menos ampliar a 12 hechos delictivos, pero no 12 hechos delictivos puntuales, son todos delitos continuados. Cada uno de los delitos, el primero del hecho indilgado, tiene unas 75 conductas defraudatorias. No estamos hablando de un hecho que fui y estafé. Si usted puede ver, el hecho nominado primero tiene 71 conductas defraudatorias con un mismo designio delictivo, por el cual este Ministerio Público consideró que era una estafa continuada. La investigación no está concluida, es otro indicio de peligrosidad procesal. Los coimputados están prófugos y aún no individualizados. Tengo 8 personas más para imputar, pero ¿por qué este Ministerio Público en una cuestión de racionalidad está, dado el cúmulo, investigando estas estafas superiores a 100.000 pesos? Porque si me pongo a ver para atrás, tengo entre 30 y 50 estafas con montos interiores, con montos inferiores a los 50.000 pesos, lo que estamos hablando de entre 30 y 50 víctimas. Si mal no recuerdo, en la audiencia de control y detención se habló de 200, 300 potenciales víctimas de estafa que podría haber acá. También es cierto, y es un indicio procesal, que el imputado puede tener preeminencia sobre sus víctimas, sobre sus allegados, eventuales testigos. Está bien. Dijo que colaboró, que recuerda de uno, que recuerda de otros, pero hay un montón de hechos que están en investigación, que así como dijo que los puede recordar o no, puede llegar a interferir para que esas víctimas finalmente no lo recuerden. Él manifiesta esto, el Ministerio Público quiere otra cosa. No sé hasta dónde está dispuesto a colaborar, hasta dónde está dispuesto a decir todas sus víctimas. Está bien, es un cartero, reconozco que repartirá 50, 100 cartas, que no puede memorizar, pero tampoco puede desconocer que tuvo un poder de esas personas que lo han buscado. Hay 8 personas, que son los 8 nombres que nombré, que eran como subrecaudadores de él, que le conseguían clientes para que se pase. Y nada dicho de eso en su declaración. Nada dicho. Y yo mencioné los 8 apellidos que están siendo objeto de investigación. Es decir, conoce a varios de los testigos, a víctimas, el lugar a donde vivían, si él le repartía en su domicilio. Una de las últimas víctimas, Orellana, dice que le lleva un sobre roto y le dice: no, este sobre lo acabo de romper delante tuyo, él se va a acordar quién es esa víctima. Esa víctima todavía puede aportar mayores datos y el sujeto, más allá de la colaboración que preste, puede contactar a esa víctima. Podría ser hasta considerado un indicio de peligrosidad de fuga, que este sujeto es muy posiblemente después de la performance que tuvo como empleado de correo, pierda su trabajo, va a dejar de tener un trabajo estable. Y por último, y es muy importante, que todas estas estafas están circunscritas en un ámbito territorial. Da la casualidad que todas las víctimas son de los departamentos de Valle Viejo y de Fray Manuel Cajiú, porque él era
empleado del correo de Fray Mamerto Esquiú y tenía como reparto esa jurisdicción de Fray Mamerto y Valle Esquiú. Es decir, se domicilia en la misma jurisdicción, conoce la mayoría de las víctimas y eso, para entender que el Ministerio Público es un fuerte indicio porque le va a ser muy sencillo contactar a las víctimas o los testigos. Eso sería todo, señor juez, y son los motivos que explaye que llevan a este Ministerio Público a solicitar se dicte la prisión preventiva del imputado Silva por los delitos que venía acriminado, sobre todo teniendo en cuenta que resta producir pruebas que él podría interferir en la prueba porque podría llegar a tener contacto con esas víctimas y con esos testigos, y porque resta aún visualizar un dispositivo informático del señor y todas las otras pruebas que mencioné. Eso es todo. Me gustaría explayarme mucho más, Prueba pero hay que ser objetivo. La notebook está diligenciada, oficiada, con turno. Bueno, esa notebook estamos teniendo un grave problema que no es achacable al señor ni nada, que el laboratorio nos está dando turnos de acá a 2 o 3 meses y el imputado no tiene por qué pagar esa mora. Después de esto yo tengo pensado hablar con el doctor Vélez, así como hicimos con el teléfono, porque si no fuera de la colaboración que prestó el doctor Vélez, que visualicemos todo manualmente, vamos a ver si él nos releva de este obstáculo de estas garantías, hacerlo el lunes, y evidentemente esto aceleraría todos los procesos y también aceleraría el riesgo procesal, que desde ya dejo dicho, esto no es para todo el proceso, sino hasta que termine de culminar, recabar todas estas cosas. En una palabra, no estoy pidiendo una prisión preventiva por 1 año, por 2 años, hasta que dure el proceso, no. Es idea de este Ministerio Público solicitarla por un tiempo prudencial de yo poder recabar esto, terminar de contactar a las víctimas, asegurarme esta prueba y que el señor no interfiera en eso. No es eso, porque tengo que ser sincero que estamos hablando de 2 estafas, que se pueden ampliar más, pero el concurso de delitos es siempre el mínimo, hace 1 mes. No puedo faltar a eso, sería muy... Lo del teléfono, lo que está ahí. No, el teléfono ya fue visualizado. ¿Y esto del teléfono? No, esto llegó sobre el otro imputado, que hablando de la banda, los movimientos que tiene durante todo el país, porque es una teoría que es una banda, y él colabora diciendo que es una banda de otras provincias, porque las estafas imputadas han sido cometidas de manera online, desde el punto físico Tucumán, pero a negocios de Buenos Aires, de Córdoba, de Tucumán, de Catamarca. Tiene la palabra. Bueno, para ser breve, en cuanto a la cuestión probatoria y vaya de alguna discrepancia que va a tener en cuanto a la naturaleza de los delitos y a cómo concurren el tema de la ideal o realmente los delitos de interceptación de correspondencia, la falsificación, cómo se desmembraría estos hechos, porque humildemente considero que son todos piezas del mismo intercrimen. Para si no se intercepta la correspondencia, si no se habla de correspondencia, si no se falsifica la tarjeta, no, es como que... Sí, o sea, sería como a un homicidio. Si le pegó 6 palos en la cabeza, los primeros 5 palos serían lesiones graves y el 6º palo, que fue el letal, termina consumando el homicidio, con lo cual habría un homicidio simple con 5 hechos de lesiones graves en concurso real. Pero bueno, esa es la cuestión, digo, simplemente como digo, es una discrepancia que tengo humildemente en cuanto a determinadas cuestiones de ese tinte, y que creo que incluso puede llevar a que la causa completa vaya a la justicia federal. Es muy probable. Más allá de eso, bueno, se destaca sí la honestidad intelectual por parte de la Fiscalía de reconocer que mi cliente colaboró en todo momento. Creo que esa colaboración no puede ser dejada de lado y que aventa cualquier cuestión atinente a lo que realmente debemos analizar acá,
en una medida coercitiva como esta, que no es un adelanto de pena, sino que es una medida a fines de asegurar los fines del proceso. Creo que esta colaboración echa por tierra cualquier argumento más allá del denodado esfuerzo de la Fiscalía y anteriormente del Juzgado de Control de Garantía, donde tuvo que hacer un esfuerzo desmedido el magistrado que confirmó la detención de mi cliente, incluso conjeturando con que supuestamente, como los eventuales consortes procesales serían de otra provincia, el mismo se fugaría a otra provincia. Que ese es el argumento central de la resolución que confirma la detención, pese a todos los argumentos que en su momento había expuesto la Fiscalía y que fueron controvertidos por esta defensa. El argumento central era ese. O sea, mi cliente hoy está detenido porque supuestamente para el Juzgado de Control de Garantía el mismo se iba a ir a otra provincia. Todos los demás argumentos fueron dejados de lado, como digo, fueron en virtud del sistema acusatorio. La Fiscalía propuso determinados indicios de procesar, los cuales controvertió esta defensa, y el señor juez de garantías que confirmó la detención lo basó simplemente en eso. Más allá de eso, creo que, como digo, esta colaboración no puede ser dejada de lado, puesto que echa por tierra en la cuestión del riesgo procesal. Ha hablado el señor el fiscal de que supuestamente la colaboración brindada por mi cliente, si bien es cierto, reconoce que ha sido útil en algunos puntos, habla de que no ha sido completa. Obviamente mi cliente ha hecho todo el esfuerzo, y esta defensa se lo ha aconsejado a fines de no solamente que se tenga en cuenta en esta etapa del proceso, sino eventualmente, más allá del arrepentimiento sincero que tiene, que sea tenido en cuenta en una eventual etapa de juicio. Todavía en cuanto a las pautas del artículo 40 y 41, a los fines de mencionar la pena, a los fines de aplicar una pena de ejecución condicional, e incluso hasta eventualmente de aplicar, porque no es descabellado, no podemos desconocer la jurisprudencia de la Corte, que hasta podría ser, en virtud de la doctrina del fallo Acosta, susceptible de hasta alcanzar el beneficio de una probation o de una suspensión del juicio de prueba. La Corte ha dado una interpretación en sentido amplio de la norma que regula el instituto de la probation, y en ese sentido considero que hasta el cliente podría ser alcanzado por ese beneficio. Volviendo sobre el tópico de la colaboración de mi cliente, como digo, ha hecho todo el esfuerzo que su memoria como ser humano le permite. Evidentemente, señor juez, que acá no solamente van a aparecer incluso los dos hechos que están imputados, y esos dos hechos es muy probable que aparezcan mucho más. O sea, mi cliente explicó que no son una o dos tarjetas de las que pasó fotografía al señor Carabajal, y que evidentemente pues, serán seguramente materia de imputación. Incluso hasta dijo que está dispuesto a ver si, viendo las planillas del correo, podría prestar alguna colaboración, pero no recuerda. Por eso también eso creo que hay que correlacionarlo con el tema de que supuestamente a las víctimas mi cliente las buscaría para tratar de lo de mi cliente. Incluso ha mencionado hechos que no estaban en miras de la Fiscalía. O sea, ha referido, por ejemplo, casos a los fines de facilitar el descubrimiento de otros posibles autores de hechos, como así también de eventuales víctimas. Por ejemplo, ha dado cuenta de determinados comercios que han hecho uso del pago de impuestos o de servicios a través de esta modalidad, eso lo cual incluso le permitiría al Ministerio Público Fiscal, a través del pedido de informe, más allá de que, bueno, no es culpa del Ministerio Público Fiscal que demore 2 o 3 meses el ARCA en informar quién ha sido el pago, es sencillo. O sea, el cliente ha dicho, tal persona ha pagado sus servicios de luz y de impuestos con una tarjeta a través de la modalidad propuesta por esta organización. Y ese pago relacionado con
número de usuarios, número de cuestiones, me imagino que está siendo objeto de investigación de esos 3 o 4 personas que me refirió mi cliente, que como digo, ayudando, o sea, un poco que podía recordar en su memoria, es fácil de determinar que ese pago se ha hecho con una de estas tarjetas y ahí también ver quién es el damnificado, lo cual, como digo, seguramente originará un hecho nuevo que incluso va en contra de sus intereses, si fuera su interés obstaculizar el accionar de la justicia. Por el contrario, él ha brindado datos para que incluso esa persona, por ejemplo, se bloquee esa tarjeta o esa persona que muchas veces no. Hoy me acabo de dar cuenta yo que tengo 2 pagos de Netflix, 2 tarjetas distintas. Cuando estaba viendo los resúmenes, o sea, muchas veces no vemos y no nos damos cuenta cuando son montos ínfimos o menores por ahí en los resúmenes, que a veces son con varias compras, no nos podemos dar cuenta y capaz que estas personas incluso ni siquiera se hayan percatado de haber sido víctimas de un hecho delictivo. Creo que esa colaboración muestra la sinceridad y el interés por colaborar con la justicia. Con relación a los numerosos casos que habla la Fiscalía, mencionamos Burgos, Saavedra, Costilla, son casos, por lo que tengo entendido, o sea, si mal no entiendo, son de pago y hay que ver si realmente estos son pagos realizados con, no sé, si es que yo entendí bien, y que se determinó que se han hecho con algo. No sé si realmente tienen relación con mi cliente o no. No creo que mi cliente sea el único cartero y de hecho mi cliente da alguna pauta de que esta persona, cuando él le manifestó cierta reticencia a realizar este tipo de maniobras, que la otra persona afirmaba tener otros carteros con los cuales realizaría esta maniobra. Y el mismo hecho dado que da cuenta la Fiscalía de que esta persona va a distintos puntos del país, me imagino que obedece seguramente a que tiene personas que trabajan incluso quizás en distintos correos, no solamente en el correo oficial, para realizar esta maniobra. De hecho, la forma en que fue captado mi cliente es bastante sospechoso. Una persona desconocida que lo saludó y que lo intentó conversar con él cuando él salía justamente de las oficinas del correo con el uniforme de cartero. O sea, claramente no lo saludó porque le resultó simpático. Vio a un cartero y le pareció que era la persona a captar para cometer ese tipo de ilícitos. Por lo cual, como digo, habría que ver si realmente esos hechos tienen relación con la actividad desplegada por el cliente o no. Sería aventurado, me parece, en esta etapa del proceso decir hecho. Más allá, como digo, reconozco que acá seguramente van a aparecer un sinnúmero o un gran número de hechos vinculados con la actividad del cliente, porque no ha sido una del mismo reconocido, o 2 las tarjetas con las cuales ha pasado datos. La extensión del daño causado, sí, evidentemente es una cuestión que seguramente, como digo, reconocer este hecho que aparecen muchas tarjetas, creo que no es solamente una única pauta, porque así como se tendrá en cuenta y si vamos a aceptar la teoría expuesta por el fiscal, también se tendrá en cuenta la carencia de antecedentes, se tendrá en cuenta si vamos a ya realizar una prognosis de lo que sería el resultado del juicio, que en mi opinión, y más allá de la jurisprudencia que existe el señor fiscal, me parece que no es la etapa procesal, porque a la luz del artículo 2, pero con una norma concreta, y en cuanto a distintas normas que hablan sobre el tema de la restricción de la libertad, 292, 284, medio que a mi opinión no habilita a que acá se haga una prognosis más allá de la pena condenada en abstracto. Ya hablar sobre cuál sería la eventual pena, hasta lo debería hacer que vuestra señoría haga hasta un adelanto de opinión de cuál sería el cuántum o monto de la pena que estima justa o equitativa para el imputado, cuando pese aún no, ni siquiera creo que está hecho de forma mental, ni siquiera hay muchas cuestiones que todavía estarán en camino y que determinarán la declaración de distintos testigos. La defensa también tendrá derecho a ofrecer testigos a fines de, por ejemplo, tratar de que se apliquen las normas del artículo 26. O sea, me parece que hacer una prognosis sobre el quantum de la pena y que de esa pena no va a ser cumpliendo el suspenso como
por lo dispone el artículo 26, es el contrario a principios tales como el principio de la mínima suficiencia y fundamental el principio que establece el artículo 2, que toda medida que restrinja derechos, que restrinja la libertad, debe aplicarse con criterio restrictivo. Los argumentos de supuesto peligro de fuga de los clientes, difícilmente su consorte procesal, más allá que mi cliente, evidentemente estamos ante una banda, pero mi cliente tenía contacto con una sola persona. Seguramente habrá más personas. Cuando si nos referimos a banda interprovincial, el señor Carabajal es la persona que pasó y con la cual él tenía contacto. Desconozco que si hubiera tenido la posibilidad de mencionar a más personas, los mencionaría. De hecho, mencionó a la pareja del señor Carabajal, pero en honor de la verdad no puede afirmar él que realmente esta persona esté compartiendo la actividad delictiva de su pareja. O sea, simplemente la mencionó porque vino en 2 ocasiones con Carabajal, dio los datos que conocía él. A los fines de que, obviamente, se investigue, bueno, si eventualmente tiene alguna participación, será el Ministerio Público el que deberá, o sea, por lo cual considero que ese argumento, pretérito que utilizaba el juego de control y garantías en una primera etapa del proceso, al borde mismo de la investigación penal preparatoria, carece de sustento porque difícilmente venga Carabajal. Era lo más probable que Carabajal, si tuviera alguna posibilidad, venga y atente contra la vida o contra la integridad física del señor Silva. Muy difícilmente venga a tratar de llevarlo o ayudarlo a fugarse, cuando tampoco esa fuga pueda tener algún tipo de beneficio para el pueblo, no se ve. O sea, la Fiscalía también en un gran esfuerzo ha hablado de que el imputado podría fugarse, podría ser. También el imputado podría ser probablemente en un mes más autor de un homicidio, o quizás en 2 meses autor de un abuso sexual, pero no hay nada para inferir que vaya a ocurrir eso. O sea, esos argumentos vertidos por la Fiscalía, que se contactaría con otras personas que le permitan eludir el accionar de la justicia, no tienen asidero en la causa, como digo, y van en contrasentido de la actitud tomada en el proceso por parte del imputado. También el argumento de la supuesta preeminencia sobre sus víctimas, creo que lo más probable es que si Silva va a la casa de alguno de los damnificados, si se llega a recordar de quién habría sido alguno de los damnificados, le va a plantear alguna cuestión atinente a esto, lo más probable es que reciba un golpe en el ojo. O sea, porque no creo que Silva, presente ahí, vaya a ser una persona peligrosa como para que alguien le tenga temor o tenga algún interés beneficial o tenga los recursos económicos, por ejemplo, para sobornar a una víctima y restituirle desgraciadamente lo que se ha visto perjudicada, y así de esa manera la persona no declare o declare de alguna manera para favorecerlo. No tienen ni los recursos económicos como para hacer una cosa en ese sentido. Sí es cierto, y va de suyo, que lo más probable es que Silva, desgraciadamente, a raíz de su propio accionar, haya perdido su puesto de trabajo al momento que recupere su libertad. Eso lo cual no quita que pueda obtener otro tipo de trabajo, y la carencia de recursos tampoco puede ser un argumento o un óbice para la concesión de la libertad del mismo. En ese sentido, considero que, si bien es cierto, todavía podría argumentar, tiene un trabajo sólido, fijo, o sea, es más aceptable seguramente lo que dice la Fiscalía, el trabajo lo va a perder. Pero bueno, no es una persona impedida físicamente como para obtener un nuevo trabajo, y lo va a tener que hacer porque tiene una familia a su cargo.
y eso se correlaciona plenamente con el arraigo, o sea, se correlaciona con el hecho que una persona que tiene domicilio en la provincia de Catamarca, me imagino, no sé si estará hecho el informe socioambiental sobre él, tiene una hija a cargo, una menor a cargo, la cual incluso es una de sus mayores preocupaciones para obtener su libertad. La niña necesita de sus recursos porque la madre no tiene trabajo, o sea, Silva, lo que sea, tendrá que trabajar para ayudar a la manutención de su hija y ayudar incluso a su madre y a sus hermanos con los cuales convive. Por todo ello, considero que no se dan indicadores de fuga ni de riesgo del proceso. Por otro lado, las pruebas que quedan pendientes de producción por parte de la Fiscalía, señor juez, son pruebas en las cuales el imputado no puede tener incidencia alguna. Ya habiendo dicho el tema de las eventuales declaraciones testimoniales de testigos, que mi cliente, como digo, no puede recordar. De hecho, los pocos que recordó los refirió. Nos vemos ante la situación de que mi asistido no tendría ninguna injerencia en pruebas informativas o pruebas de índole informático que se realice. Y con relación a lo referido por la Fiscalía, esta defensa y el señor Silva, de todo momento, incluso van a prestar colaboración, no es necesario que él esté como una suerte de rehén detenido para prestar colaboración en que esa notebook, si es posible abrirla de manera manual el día de mañana o el día lunes, que la Fiscalía esté con los recursos técnicos necesarios, la defensa presta el consentimiento, el imputado también, se lo puede preguntar al señor juez y se lo puede preguntar. De hecho, la computadora no es del imputado Silva. Si tiene alguna clave, la clave la conocerá la hermana puede habilitar la clave, o sea, no hay ninguna objeción. Silva es más, con relación al resto de la correspondencia, Silva facilitó muchísimo todo. Bueno, la Fiscalía será cuestión de que lograr o no. Había 3 bolsones de correo argentino que son correspondencia no entregada, que Silva explicó que no tiene relación alguna con el tema de las tarjetas de crédito que él le sacaba fotografía para enviarse a Carabajal. Son correspondencias que incluso deberá seguramente la Justicia Federal ver la eventual responsabilidad penal de los superiores de Silva. Silva no era el único que recibió esos bolsones de correo, que era correspondencia que por razones de tiempo, por vaya a saber qué razones, ni siquiera se entregaban a los reales destinatarios y se le daba a cada uno de los carteros, no solamente a Silva, para que los quemen. Y por desidia, porque él la iba quemando esa correspondencia paulatinamente, tenía esos 3 bolsones, pero no eran eso, y eso es una cuestión que seguramente será responsabilidad de los superiores de Silva, que le daban a él y a otros carteros correspondencia no entregada. Eso lo explicó, y justamente para facilitar el trabajo de la Fiscalía, para que no pierdan el tiempo buscando en esa correspondencia posibles damnificados, porque esa ni siquiera estaba abierta, son bolsones que estaban así como se los dieron a él. En tal sentido, creo que la libertad de mi cliente, salvo que se pretenda un adelanto de pena, ya no tiene razón para ser coartada. Corresponde que se conceda la libertad, que no se haga lugar a la prisión preventiva, más allá de las restricciones que puede tener por parte del Ministerio Público Fiscal, como es la comparecencia ante el órgano jurisdiccional las veces o con la frecuencia que se estime procedente por parte del señor juez, como así también la proposición de alguna caución personal. De hecho, el suscrito había ofrecido 2 fiadores en su momento a la Fiscalía, por el recibo debe lograr. ¿Y cómo será la confianza que tengo en Silva y la situación que hasta me ofrezco como fiador personal del mismo para el eventual hipotético caso de que el señoría considere que no existen razones, como digo, para que el mismo continúe privado de su libertad? Nada más, señor presidente, y muchísimas gracias. Gracias por lo del presidente. Bueno, el presidente. Bueno, habiendo escuchado ambas partes, creo que un gran esfuerzo tanto de la Fiscalía como de la defensa en sostener sus posturas.
Y así como estoy convencido de que no estamos en presencia de un delincuente de alto peligro que puede ser considerado como el jefe de una organización interprovincial de estafadores que desarrolla esta actividad delictual en todo el país, también me queda igualmente en claro que no estamos en presencia de una víctima que fue captada y obligada a realizar extracción. Creo que estamos ante la presencia de uno de los integrantes de esta organización que el derrotero investigativo tal vez pueda ubicarlo en el lugar indicado dentro de la misma, pero no realizó este tipo de acciones con un fin altruista o para acompañar o ayudar a esta persona que lo contactó. Evidentemente lo hizo a cambio de algo, seguramente, posiblemente un porcentaje de dinero de esa operatoria o alguna otra cuestión que le haya sido entregada a cambio, pero sabía perfectamente que estaba realizando una acción delictiva y las consecuencias de la misma, tanto en índole laboral como familiar, las debió haber meditado antes. Creo que por el resto de su vida va a cargar a cuesta la responsabilidad de las consecuencias de esa acción. Pero a la vez le hallo una parte de razón tanto al argumento de la Fiscalía como por parte de la defensa. Creo que evidentemente el pronóstico punitivo es de una condena de suspenso. Pero además de ello no me resulta tan complicado encontrar indicios de peligrosidad sin entrar ni siquiera en la cuestión del eventual fuga. Creo que yo hallo indicios de peligrosidad. Yo he tomado nota desde la discusión de ambas partes. El hecho de que esté vinculado a personas eventualmente con IP en otras provincias que no sabemos en ciencia cierta ni cuántos son ni cuáles son los domicilios verídicos de estas personas, aparentemente la IP de un ordenador desde el cual se dispara la orden para producirse la estafa con el pago, serían Google, Humano, etc. Pero tampoco sabemos quiénes son a ciencia cierta estas personas, ni dónde a ciencia cierta viven. Hay una presunta sindicación con nombre y apellido, se verá al momento de la detención si es que se logra quiénes son efectivamente y cuáles son sus lugares de residencia. Creo que esta vinculación con este grupo de personas es un indicio de peligrosidad, desde mi punto de vista. También esta orden de detención pendiente de estos sujetos podría sufrir algún tipo de modificación o afectación en cuanto a la postura de los mismos, si Silva está privado de su libertad que si no lo está. Creo también que esta posible ampliación de hechos genera ineludiblemente una nueva declaración indagatoria y ello implica asegurar la presencia de Silva en la misma. También la prueba pendiente de militar, si bien no son tiempos atribuibles al imputado, tampoco lo son a la Fiscalía. En definitiva, es una prueba pendiente. Y también es un indicio de peligrosidad que se nos permite valorar a nosotros que hacemos una producción hipotética, como lo dijo la defensa, pero es lo que nos marca la legislación hoy. El juez hace una hipótesis de eventuales posibles conductas que va a tener el imputado y las encuadra en la peligrosidad procesal. No quiere decir que usted sí lo vaya a hacer esto, pero yo hipotéticamente creo que sí lo puedo hacer. Y en orden a ello, ya que entiendo que también la posición de la defensa es fuerte, porque Silva, a través de la colaboración, ha demostrado una intención no solo de no entorpecer, sino más bien de colaborar con la investigación. Es que entiendo, y por primera vez
desde que este juzgado se cree que está a mi cargo, es mi intención dictar la prisión preventiva de Silva por un espacio acotado de tiempo. La Fiscalía, ¿qué tiempo estima razonablemente suficiente para realizar las medidas probatorias sin que las probatorias que indefectiblemente usted entiende requiere de que Silva esté peor la libertad? Medio difícil resolverlo con certeza, sobre todo porque depende de empresas prestatarias de servicio, depende de información, pero más o menos la lógica que estoy teniendo en la demora son 2 meses. Dado que estamos con una persona privada de libertad, aunaré todos los esfuerzos para acotar eso, no sé. No es que me la tenga que jugar, pero algo razonable podría ser 30 días. Entiendo la postura, entiendo todo, y comparto mucho, al igual que usted, señor juez, lo manifestado o algunas cosas rebatidas por la defensa, pero tengo que ser fuerte en el posicionamiento del descubrimiento de la verdad de los otros delincuentes, y estimo razonable 30 días. Creo, más allá de eso, con relación a la prueba de la informática, la defensa está dispuesta, el imputado, a que si como el fiscal dijo el día lunes, es más, yo hablo con mi hermana y si tiene clave en la computadora, se abre la computadora, eso no habría ningún tipo de objeción. Con relación a la prueba de Matías Maya, el tema de la demora que tiene, creo que hay herramientas, en civil 10 días tiene para, se pone un oficio. La duda mía estaba solamente con respecto a eso, porque en el resto de los informes que produzcan los organismos no tiene ningún tipo de injerencia, desde mi punto de vista, el imputado, y la Fiscalía tiene los remedios para intimar al informe. Sí, no solamente los informes, también depende de que se aprenda, que se detenga estos sujetos. Evidentemente, yo ya ordené la detención el mismo día viernes que tomó conocimiento de ese delito. Reiteraré, los informes de domicilio, todo fueron producidos por la División de Inteligencia Criminal, están marcados domicilio, todo. Aunaré esfuerzos, por esto es evidentemente que si todo esto lo logro recolectar en menos tiempo, se informará al juzgado, pero estimo prudencial un plazo de 30 días. Bueno, objetivamente lo que me consultó. Bien, gracias, señor fiscal. Atento lo que han dicho como réplica a consulta de este juzgado, tanto la defensa como el imputado, y tomando como formalmente ofrecida al Ministerio Público la colaboración en relación a la pericia del móvil, que creo yo la prueba que a mí me parece necesita sí el resguardo indispensable bajo la privación de libertad. Lo tomo, doctor, como un ofrecimiento formal para que la Fiscalía pueda articular a partir del lunes próximo que se concrete esa pericia. ¿El lunes? Sí, a partir del lunes próximo. Sí, lo podemos hacer. Esto correrá por los tiempos que coordinen ustedes. En esas condiciones y bajo los parámetros y fundamentos anteriores, voy a dictar la prisión preventiva del señor Pablo Domingo Silva por un plazo de 20 días hábiles a partir de la fecha. Vencido ese plazo, la Fiscalía deberá disponer de su libertad a la medida que estudie pertinente a los fines de asegurar los fines del proceso y la concurrencia nuevamente al tribunal, eventualmente que sea requerido el señor Silva. Son 20 días hábiles a partir de la fecha. Esto.